quiero hablarles de 6 cosas que son básicas, que son cruciales para entender el tema de la resurrección. El primer punto que quiero hablar con ustedes es que nuestro Señor mismo predijo no solamente su muerte, sino también su resurrección. Y cada evento sucedió exactamente conforme Él lo dijo. Cada cosa que Él habló, cada momento que Él profetizó de sí mismo, se cumplió. En Él se cumplieron muchas profecías sobre su nacimiento, sobre su ministerio, sobre su muerte, sobre su sepultura, sobre su resurrección. Pero Él mismo también habló de ello. Y miremos Juan capítulo 2, desde el versículo 19 al 22. Escuchemos las palabras de nuestro Señor. Dice la Escritura: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Mire qué hizo que fuese tan fuerte, tan firme la palabra en aquellos discípulos. Juan está citando lo que dijo el Señor, pero luego Juan escribe, sabemos que él está escribiendo la historia, lo que sucedió. Y él dice que el Señor profetizó de su muerte, pero que sus discípulos creyeron ¿en qué momento? Cuando él resucitó. Creyeron que esas palabras, o sea que para ellos no fueron muy claras esas palabras, parecían una locura también. Sin embargo, al verlo resucitar, creyeron. Juan capítulo 10, versículo 17 también nos dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. El Señor entrega su vida, pero Él vuelve a tomarla. Él está diciendo: yo voy a volver a la vida, yo voy a resucitar, nadie me quitará la vida. Él la entrega, Él dice: yo entregaré mi vida, y así como la entrego, vuelvo y la tomo. Él está hablando aquí de un poder sobrenatural, de algo que nadie puede hacer, absolutamente nadie. En Mateo capítulo 12, en el versículo 40, vuelve el Señor a decir: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre, en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. En esto hay una especie de confusión. Algunos comienzan como en la tradición que el Señor Jesucristo, ¿cuándo murió? Muchos dicen que el viernes, ¿cierto? Y que resucitó el domingo. Pero es que allí entre el viernes y el domingo no hay 3 días y 3 noches. Los adventistas dicen que Él murió el miércoles, para decir que resucitó el sábado, el 7º día. Pero realmente el Señor murió fue el jueves. Y ahí se cumple la Escritura. Ahora, en ninguna parte dice que fue el viernes. En ninguna parte dice que fue el jueves o el miércoles. Pero ¿cómo podemos nosotros entender qué día fue? Pues haciendo la cuenta del primer día de la semana, que es el día en que el Señor resucitó. Entonces tenemos claro que Él está hablando de la profecía que ocurrió con Jonás y cómo esto hablaba de lo que iba a suceder con nuestro Señor. Muchos dicen: pero ¿por qué le pasó esto a Jonás y de esta manera? Ahí es cuando vamos entendiendo cómo el Antiguo Testamento no fue escrito por casualidad y no fue simplemente una historia de personas particulares que no tenían nada que ver con el Señor. Todo lo contrario, tenían mucho, todo que ver con Cristo. Y el evento de Jonás
estaba marcando el tiempo exacto, cronológicamente, lo que sucedería con nuestro Señor al estar sepultado entre los muertos, para después resucitar de entre aquellos mismos muertos. Y estas palabras las dijo él. Ahora, Mateo capítulo 16, versículo 21, dice una vez más: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que les era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Nota, el Señor está hablando precisamente de ese sacrificio, pero también de esa victoria, de ese acontecimiento sin igual, un acontecimiento que jamás había ocurrido y no ha ocurrido hasta el día de hoy, y no ocurrirá jamás en alguien que pueda decir de sí mismo: yo moriré y resucitaré al tercer día. Ningún hombre que se haya puesto como un modelo a seguir, religiosamente hablando, como un Dios, como muchos han hablado, y de todas las religiones que se han levantado en el mundo, todos esos líderes y esos falsos profetas han dicho que son el camino de la salvación, pero realmente han mentido. ¿Y dónde está el sello de la verdad? ¿Dónde está el sello del poder? ¿En dónde encontramos realmente la eficacia, la evidencia de la realidad? Entre todas las religiones es difícil, y muchos dicen: no, tanta locura. Todos hablan de Dios y el de allí habla de Dios y todos creen en Dios a su manera. Eso es verdad. Pero hay una sola religión, hay un solo camino, una sola verdad y uno solo en quien hay vida y vida eterna. Y ese es Jesucristo, el único que habló de sí mismo, que moriría, pero que resucitaría de entre los muertos. Lucas capítulo 18, versículos 31 al 33. Tomando Jesús a los 12 les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Él mismo habló de sí mismo que iba a resucitar, y así fue, se cumplió la escritura. Lo segundo que quiero hablarles es que este evento realmente está muy bien documentado por numerosos recursos históricos y muy confiables. Hay algunos historiadores como Josefo, historiadores como Ignacio, están también historiadores como Justino Mártir, está Tertuliano, y estos hombres muy confiables del primer y segundo siglo, estos hombres estuvieron convencidos realmente de la autenticidad de la resurrección del Señor Jesucristo. Estos hombres no fueron testigos presenciales, pero fueron historiadores que se dedicaron a confirmar los acontecimientos, a confirmar los hechos, los documentos, los testimonios, no solo de los que están escritos en la Biblia, sino de todas aquellas personas en el territorio y de acuerdo a la cultura que hablan. Y por más de 100 años, y aún un poco más, otros siguen investigando y se dan cuenta que esto es un hecho real. No olvidemos que una mentira no se puede sostener por más de 100 años. No se puede. Eso dice la ciencia. Pero este testimonio no lleva 100 años. Ya lleva más de 20 siglos y aún sigue siendo veraz. Y no solamente esto confirma
que el Señor Jesucristo resucitó. Realmente sus escritos validan aquellos hechos y aquellos relatos de los escritores bíblicos. Precisamente el registro de aquel evento fue escrito desde el año 37 y se terminó en el año 64 después de Cristo, la compilación de aquellos documentos en los que se certifica que sí hubo resurrección. Hay algunos que dicen no resucitó, y cuando llegan a ese punto de confrontación dicen que es misticismo, dicen que simplemente es algo que se inventaron, pero que no puede ser un hecho real. ¿Por qué no puede ser un hecho real? Porque no es comprobado por la ciencia en alguien más, porque no ha ocurrido dos veces. Otros historiadores del primer y segundo siglo, como Cornelio Tácito, si alguno de ustedes ha leído historia de la iglesia, Suetonio, otro gran historiador muy confiable, Plinio II, también muy confiable historiador, y Luciano de Samosata, estos hombres también recopilaron y se dieron cuenta del impacto tan grande que tuvo sobre la gente de aquella época la resurrección del Señor. ¿De qué manera impactó esto? Ellos no estudiaron los testimonios. Este segundo grupo se dedicó a estudiar y analizar muy bien la reacción, qué cambios hubo. Y fue muy impactante el cambio de toda esa generación después de la resurrección del Señor en adelante. Hicieron la comparación y se dieron cuenta que estas personas no eran iguales, que la cultura cambió, que muchas cosas en su pensamiento y en su forma de hacer, de vivir, de hablar, era distinta. No era una fe común y corriente, ya era algo muy distinto, algo sin igual, nunca antes visto. Entonces, vamos a ver la tercera razón que nos habla sobre la resurrección de Cristo. Esta es la única explicación, la resurrección es la única explicación aceptable del sepulcro vacío. Ustedes saben que en el sepulcro vacío, ¿quiénes lo cuidaban? Unos soldados romanos. Lo cuidaban con mucho celo, con mucha responsabilidad. Vigilaban aquella tumba. La entrada al mismo sepulcro estaba sellada con una roca muy grande. Era una roca enorme, la cual estaba en una inclinación en la que después de cerrada la tumba, el peso, la fuerza era mayor porque había una inclinación hacia el muro de la tumba. No era un lugar plano donde estaba la piedra que sellaba la entrada de aquel sepulcro. Entonces se aseguraron de que aquel lugar fuera muy seguro para que no hubiese un fraude, porque como él había anunciado que iba a resucitar, todos estaban preparados. Aquellos que mandaron a los soldados y los mismos soldados sabían que podían planear un plagio, podían planear algo para decir sí resucitó, se cumplió lo que dijo. Y el Señor permitió todo esto. No fue casualidad que José hubiese ofrecido su tumba, preciso ese lugar, un lugar tan seguro, un lugar específicamente diseñado para aquella ocasión. Ahora, ¿cómo era la guardia romana? Eran 24 soldados y se turnaban cada 4 horas 4 soldados para que estuviesen perfectamente despiertos, vigorosos, ágiles, cuidando aquella tumba. No era que estuvieron allí los 3 días los mismos 2 soldados ya dormidos, con hambre, con sueño, como algunos en culto. No, estos estaban muy despiertos y solamente por 4 horas. Y eran 24 soldados que se estaban rotando el día y estaban vigilando que aquel acontecimiento no se fuera a realizar. Se estaban asegurando, era imposible para los discípulos poder entrar si hubiesen querido y sacar el cuerpo del Señor
para usurpar y para poder decir y demostrar algo engañosamente. Sin embargo, ustedes saben que los discípulos del Señor, ¿cómo estaban? Ellos estaban acobardados. Los discípulos del Señor hasta ese momento estaban llenos de miedo. No solamente porque estaban dudando si se iba a lograr o no el acontecimiento de sus profecías y se iban a cumplir en él realmente todas aquellas palabras de los antiguos y de él mismo de resucitar al tercer día, sino que también sabían que ellos eran objetivo militar. Así como llevaron al Señor a la cruz, recordemos que a Pedro también lo confrontaron y le dijeron: este es uno de los que anda con él. Le iban a echar mano. ¿Y él qué hizo? Lo negó. Estos estaban acobardados, estaban llenos de miedo, estaban pensando en no perder sus propias vidas. Algunos aseguran que Jesús no estaba realmente muerto. Eso dicen algunos, sino que solamente estaba debilitado, que lo bajaron y que estuvo allí descansando, que realmente no murió. Pero esto es querer tapar tantas evidencias de lo que él realmente sufrió en la cruz, de lo que hicieron con la lanza en su costado, de todo lo que a él le pasa, y luego el proceso, no solamente de los soldados, no solamente de aquella roca con la que él tendría que haber lidiado, correrla y luego aparecerse rápidamente una vez más con los discípulos. El Señor sufrió un proceso de flagelo muy fuerte. Él fue golpeado, él fue azotado antes de ir a la cruz, fue duramente castigado allí. Aparte de eso, de que fue golpeado, él fue flagelado, sabemos cómo fue azotado, fue colgado en la cruz, y esto produjo en él una asfixia enorme. Su sangrado, sus golpes, sus heridas, la asfixia y todo el martirio que llevaba allí. ¿Durante cuánto tiempo estuvo allí el Señor? 6 horas estuvo allí. Y durante todo ese tiempo, finalmente lo traspasan con una lanza. ¿Cómo van a decir algunos que él iba a salir simplemente debilitado? Es que una persona no sale debilitada de una situación así. De una situación así se sale muerto. Y ellos con mayor razón se iban a asegurar de que ese hombre muriera. Por muchas razones, pero principalmente por lo que él dijo, que lo citamos anteriormente, que él iba a resucitar al tercer día. Necesitaban asegurar su muerte. Aparte de eso, lo envuelven luego en la tumba, como es la tradición, en unos linos muy pesados porque eran llenos de algunas especias, y eran 100 kilos de lino en los que envolvían el cuerpo del Señor para embalsamarlo, y lo tenían allí. ¿Cómo sale de ese lugar? Nada de esto fue casualidad, todo era un propósito. ¿De quién? De Dios. Era el deseo y la inseguridad de todos los que estaban pendientes de que este hombre no fuera a resucitar de ninguna manera. Se aseguraron por todos los medios que este Jesús que tanto habló, que hizo milagros, que a muchos les perdonó pecados, que levantó a paralíticos, que sanó a los ciegos, a los cojos y a muchas personas enfermas, y que hizo muchos milagros, que ese Jesús dijo que iba a resucitar, y si ese resucitaba sería el Mesías. Necesitaban asegurarse que no fuera a pasar tal cosa. Ustedes saben quién era también el gobernador de aquel lugar, el celo que tenían por uno que se proclamara rey, que se proclamara Dios. No iban a permitir que ese hombre estuviera así como así saliendo una vez más para avergonzarlos. Entonces, el Señor no hubiese estado en ninguna condición humanamente posible, no hubiese estado listo para salir de aquel lugar después de correr esa pesada roca cuesta arriba y luego salir
evitar la guardia y encontrarse poco tiempo rápidamente con sus discípulos. No es posible. Solo un milagro. Solamente si ese hombre con el que se aseguraron tanto es Dios. Es la única manera para poder decir realmente nadie más. ¿Quién se sale de ahí? Dígame, en esas condiciones, ¿quién se puede escapar? Ni porque hubiese estado completamente sano. Alguno lo ve, alguno lo derriba, alguno lo encuentra. Por esa razón, el Señor permitió tanta seguridad y tantas cosas en las que el hombre se quiere asegurar de que ese Jesús no es Dios. Igual que hoy en día, muchos quieren asegurarse de que ese Jesús no es Dios. Tienen miedo de confiar en Él. Algo está en peligro si comprueban que ese Jesús es Dios y es su vida, su estilo de vida. Muchos quieren defender su ego, quieren defender su vida, su posición, su manera de pensar. Porque si ellos comprueban, cada persona en el mundo comprueba que Jesucristo es Dios, inmediatamente tiene que arrepentirse. Debe hacerlo y debe rendirse ante Él. Y como no lo quieren hacer, entonces quieren negar. Pero les tengo una mala noticia para los de hoy en este lugar. Porque aquellos hombres se estaban asegurando y no lo habían visto resucitado. Pero todos nosotros sabemos que sí resucitó. Ya no podemos tapar el sol con un dedo. Ellos lo intentaron y no pudieron. Tuvieron toda la oportunidad y lo quisieron hacer en sus fuerzas, como tal vez muchos hoy quieren tapar así la existencia de Dios. Y por eso dice la Escritura, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Y muchos quieren ver a Jesús como el bonito en una cruz, como una imagen en la que se la cuelgan o la tienen detrás de la puerta o en un lugar simplemente donde lo ven, le prenden una velita y hasta ahí fue. Así quisieran muchos, pero es que ese no es el Dios verdadero. El Dios verdadero es un ser absolutamente poderoso, perfecto, santo, que habita en tres personas y una de esas es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Un cuarto aspecto que quiero contarles es que hubo numerosos testimonios de la resurrección de nuestro Señor. ¿Cuántas veces apareció el Señor después de su resurrección? Un promedio de 10 veces. ¿A cuántas personas en su inicio? A más de 500 personas, narra la historia bíblica, y a muchos más de acuerdo a los historiadores en los que cité anteriormente. Ante muchos más de 500. Sin embargo, Pablo solo cita a estos inicialmente. Ahora, no fueron alucinaciones la resurrección del Señor. Una alucinación la tiene una persona, pero 3 al tiempo, 12 al tiempo. Más de 500 personas tener la misma alucinación sobre la resurrección de alguien. No es posible. Es más difícil creer que 500 personas alucinaron lo mismo a creer que simplemente fue verdad. Es demasiada necedad, demasiada dureza en el corazón creer que Jesucristo no resucitó. Hay mucha evidencia. Dios se aseguró de una manera tan maravillosa. ¿Y sabe cómo se llama eso? Misericordia. Él había podido hacer muchas cosas sin demostrarnos tanto, pero Él lo hace porque conoce nuestra condición. Y Él sabe que muchos se quieren asegurar por todos los medios de que Jesucristo es Dios. Aún así, muchos lo siguen dudando. Pero el Señor nos dejó pruebas tan fehacientes, pruebas y evidencias tan claras, tan reales, comprobables, que es definitivamente condenatorio no creer en Jesucristo. Con razón dice la Escritura, el que en Él creyere no será condenado, pero el que no creyere
ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. De aquel que después de resucitar comprueba que resucitó y que no resucitó como un espejismo o como un espíritu, porque él comió y habló con sus seguidores, con sus discípulos. Él se acercó a ellos, ellos le tocaron su cuerpo. Mire lo que dice Lucas capítulo 24, sí, versículos 36 en adelante. Dice la Escritura: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y aterrorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ves que yo tengo. El Señor les estaba comprobando: ese que ustedes vieron morir en la cruz de la peor manera, ese que andaba con ustedes, que anduvo con ustedes, ese mismo es el que está aquí presente, es el que está hoy. Y ese Jesús por el que ustedes corrieron, del que ustedes tenían tanto miedo de que no fuera cierto lo que decía, aquí está. Los quería fortalecer. Él podía resucitar e irse, simplemente vencer el pecado y la muerte y ya. Pero es que Él no vino a hacernos una demostración maravillosa y espectacular, porque para eso Él sigue siendo Dios. Creamos o no en Él, Él sigue siendo Dios. Él es Dios por los siglos de los siglos. Él es un Dios eterno. Y antes que estuviese el mundo y antes que nosotros existiéramos, ya Dios está. Dios siempre ha estado. Porque algunos piensan que si no creemos en Él, Él va a dejar de ser Dios. No es posible. Entonces, ¿por qué resucita y se acerca a los discípulos y hace lo que hace? Por nuestra necesidad, por nuestra condición tan incrédula, por la dureza tan fuerte de nuestros corazones, el Señor hace este acto de bondad. Se acerca y muestra y dice: miren, yo he resucitado, aquí estoy. Juan 20, 26 al 29 dice lo siguiente: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Luego Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados nosotros que creemos sin tener que comprobarlo como lo tuvo que comprobar Tomás. Él lo comprobó y por misericordia de Dios se salvó. Pero qué tristeza tan grande tener que llegar a un punto en que debía meter el dedo en la llaga del Señor y palpar su cuerpo para decir: realmente eres tú. Este hombre estaba tan duro en su corazón, le costaba tanto creer. Pero mire cómo Dios nos da a nosotros ahora una bienaventuranza por creer. Feliz, dichoso el que cree sin tener que hacer lo que hizo Tomás.
Los otros creyeron y no tuvieron que hacer lo que Él hizo. Nosotros también podemos creer. No sé si usted necesita comprobar lo que yo le he dicho hasta ahora, pero usted puede tomarse el trabajo de buscar cada historiador. Investigue de la manera que quiera, pero no hay forma de negar ni la existencia, ni el nacimiento, ni la vida, ni el ministerio, ni los milagros, ni la muerte, ni la sepultura, ni la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No es posible negarlo, aunque muchos se atreven a hacerlo. Y por eso es que Pablo le dice a los corintios en la primera carta que les envía, en el capítulo 15, a partir del versículo 3, les dice lo siguiente: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Evidencias de su resurrección. Quinto aspecto que quiero compartir con ustedes. La resurrección es la única explicación lógica para la transformación de los discípulos. Es la única explicación por qué estos hombres fueron tan diferentes después de la cruz. Antes de la cruz estos hombres eran unos. Después de la cruz eran absolutamente distintos. ¿Qué hicieron primero? Lo dije hace un rato. Lo negaron. Lo abandonaron. Cuando Él estaba en la cruz, ¿cuántos habían con Él? Solo estaba Juan allí. No había nadie más. ¿Dónde estaban los demás? Habían salido corriendo, estaban escondidos para que no los fueran a coger, y menos mirando lo que estaban haciendo con el Señor. De darse cuenta tal martirio, salieron corriendo. Lo negaron, huyeron, lo abandonaron antes de su juicio público. Pero después que lo ven resucitado, después que Él estaba allí, incluso, antes ¿cómo estaban ellos? Tristes, estaban desalentados. En el momento en que el Señor muere y es sepultado, ellos no estaban felices. Ellos no estaban diciendo, sí, estamos seguros que al tercer día Él va a resucitar, esperemos ese momento, lo anhelamos. No, ellos esperaban comprobar con incredulidad que Él no había resucitado, que no era cierto lo que habían visto, lo que habían oído de Él. Estaban mal, pero después de esa resurrección, cuando ya Él se levanta de entre los muertos y se les presenta a ellos, y aún si le sumamos a esto la experiencia tan maravillosa que ellos sufrieron en el Pentecostés, cuando el Señor Jesucristo, después de resucitado, se acerca, come con ellos, comparte, les habla, les encomienda, los nombra apóstoles, ahí es cuando los ordena en el apostolado, y luego asciende a la presencia de su trono y se va allí y les dice, no los voy a dejar solos, voy a enviarles al Espíritu Santo. No los dejaré huérfanos, no los dejaré abandonados. Les enviaré al Consolador. Ellos sabían, y cuando ya habían creído, mire la diferencia. Ahora sí estaban esperando. En Hechos capítulo 2 usted encuentra que ellos estaban orando y estaban allí esperando la venida del Espíritu Santo. Estaban esperando la promesa. ¿Por qué estaban ahora sí esperando que esa promesa se hiciera realidad? Porque ya habían visto al Señor Jesucristo resucitado. Ya tenían claro, ya la fe era distinta en ellos. Ellos ya estaban seguros que el Espíritu Santo iba a venir, porque aquel que les dijo que moriría y resucitaría, lo cumplió. Y lo vieron ascender a los cielos. Lo vieron irse entre las nubes y decirles que volvería, que de la manera
como Él sube, descendería nuevamente. Y Él va a venir por segunda vez. Y ellos murieron creyendo en esa promesa. Como usted y yo debemos creer en esa promesa, que Él volverá por segunda vez. Estos hombres fueron transformados por completo. Estos hombres, después de ver el poder del Cristo resucitado en sus vidas, no lo dudaron más. Y cuando viene el Espíritu de Dios sobre ellos, aún mayor se acrecenta su fe, su entendimiento de la verdad. Por eso ellos comienzan no solamente a predicar el Evangelio, sino que empiezan a escribir el testimonio diciendo: sí se ha cumplido lo dicho por los antiguos. Por eso Pablo es uno de los que él dice: Él fue muerto según las Escrituras. Él fue sepultado según las Escrituras. Resucitó según las Escrituras. Eso es lo que hacen los apóstoles. Empezar a escribir, certificando que todo lo que el Antiguo Testamento hablaba de Cristo se cumplió en Jesús. Lo que hablaba del Mesías se cumplió en ese Salvador. ¿Y por qué lo hicieron? Porque confirmaron esto. El Señor lo confirmó en ellos y ya sus vidas no fueron las mismas nunca más. Esta gente, en nombre del Señor Jesucristo, puso de cabeza al mundo entero. Estas personas ya no tenían ninguna clase de temor. Ellos no les importaba perder la vida por su fe en Cristo. Por eso vemos la forma como fueron perseguidos y seguían predicando, y uno dice: pero ¿cómo es que los meten presos tanto tiempo? ¿Cómo es que los flagelan? ¿Cómo es que los persiguen? Y aún toda la iglesia temprana, aquella iglesia del primer siglo, ¿cómo siguió perseverando? Los padres de la iglesia, ¿cómo siguieron avanzando? A pesar de los martirios, de las persecuciones, de la Inquisición y todo lo que ha ocurrido hasta el día de hoy, los verdaderos creyentes no tienen miedo a dar su vida por Cristo, porque han creído fielmente. La pregunta es: ¿qué tanto ha transformado su vida la resurrección de Cristo? ¿O usted sigue siendo el mismo? ¿Usted sigue siendo incrédulo ante lo que ocurrió en aquel lugar? Por eso es necesario seguir hablando de esto, porque la resurrección de Cristo es la fundación de nuestra iglesia, es la fundación de nuestra fe. Si Cristo no resucita, nos quedamos en mitad del camino. Pero Él que resucitó, y aquellos hombres que hicieron todo, como el primer paso de aquellos que vieron que realmente Jesucristo resucitó, se arrepintieron de sus pecados, sus vidas no volvieron a ser las mismas. ¿Usted cree que el amargado dejó de serlo? ¿Sí o no? Claro que sí. Piense el gozo que trae a una vida ver que ese Salvador se acercó a él y le transformó, le perdonó sus pecados. ¿Usted cree que el ladrón sigue haciendo lo que está haciendo después de ver tal milagro? Solamente un incrédulo como el que estaba al lado del Señor en la cruz. Pero uno que estaba también a su lado, sin haberlo visto resucitado, ya creyó en Él. Y muchos antes de esto. Pero ¿cuánto más? Usted y yo tenemos más luz. Tenemos menos excusas para tener el corazón duro. Tenemos menos razones para ser incrédulos. Tenemos más razones para creer. Cada día Dios nos da más y más luz. Estos hombres fueron terriblemente perseguidos, no como usted y yo, que tenemos tanta libertad. Y aún así muchos se avergüenzan del Evangelio. A muchos les es más fácil practicar el pecado y vivir lejos de Dios, como si no fuese cierto lo que Él hizo. Y lo peor es que muchos en esta semana los vimos reunidos como santitos, recogiditos, hablando suave, porque estamos en Semana Santa. El viernes casi no se oían ni voces por ahí, porque todos decían: shh, el Señor está muerto, el Señor murió. El sábado está de luto y hoy resucitó, y vaya, mire, y mañana
¿Cómo está la vida de todos esos que guardaron una semana? Pero el mundo es normal que viva de esa manera. Es normal que en el mundo la gente actúe así. Pero en la iglesia, donde usted y yo escuchamos casi que a diario la verdad del Evangelio, semana tras semana, si no fuese a diario, domingo tras domingo, 53 semanas al año, 53 veces usted escucha que Jesucristo resucitó. Y aún así muchos siguen viviendo como si eso no hubiese sido una verdad. Muchas personas siguen en sus pecados porque no son valientes. Los primeros fueron tan valientes porque vieron al Señor resucitado, y esto infundió en ellos un valor muy alto para decir: no me importa morir, pero no solamente morir físicamente, sino morir al pecado. Esto motiva a la santidad, motiva a apartarse de aquello por lo cual Cristo murió en la cruz, porque son dos cosas juntas. Nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz por nuestros pecados. Pero sería vano si sabemos que Él fue a la cruz y murió por nuestros pecados, pero se quedó ahí. Decimos: pobrecito, se murió o lo mataron y ahí quedó. Y por eso nadie se puede arrepentir y de nada serviría. Y a muchos les parece que hasta ahí llegó el Señor. Pero si Él resucitó, ¿por qué no pensamos que lo que dice la Escritura, que el pecado ya no tiene señorío sobre nosotros, ni la muerte? Esto debería ser suficiente para dejar definitivamente el pecado, apartarnos de él. Tenemos que ser cambiados, no en nuestras fuerzas, sino en el poder de esa victoria que Dios nos ha dado, de una convicción de que Él fue verdaderamente resucitado de entre los muertos. Es un hecho digno por el cual dar la vida. Y el sexto aspecto que les quiero compartir es que a través de los siglos, los grandes teólogos que han considerado las pruebas de la resurrección han creído y todavía creen que Jesús vive. Realmente, estos hombres han sopesado las evidencias de la resurrección, de lo que hablan los evangelios. Y recuerdo las palabras de un hombre, un gran teólogo llamado Simon Greenleaf. Este hombre dice, es un hombre muy preparado en temas legales, en una escuela de leyes en la Universidad de Harvard, y dice lo siguiente: sería imposible que ellos hubieran persistido en afirmar las verdades que han narrado, de no ser por el hecho de que Jesús sí resucitó de entre los muertos. Un hombre judío que fue un profesor allí en aquel lugar se convierte al evangelio como un seguidor de Jesús después de comprobar por sus propios medios la resurrección del Señor. ¿Qué más tenemos que esperar usted y yo? ¿Qué más les puedo decir? ¿Qué más les tengo que decir para que crean que Jesucristo, por el cual nos reunimos en un día como hoy, esta congregación no tiene sentido? Esto lo hacemos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Pero esto no es una religión más. Reunirnos en un día como hoy no debe ser un día cualquiera. Por eso es tan duro una persona que en un día como hoy no se congrega. Por eso es tan duro, y eso deja ver mucha evidencia, porque un día como hoy es un día inolvidable. Es un día que no se debería dejar de celebrar nunca, hasta el día en que el Señor nos llame a su presencia. Hasta ese día deberíamos reunirnos con amor, con esa fe, avivar esa fe, abrazarnos, reunirnos y decir: vamos a celebrar, como al principio, orando, dando gracias a Dios, cantando al Señor, alabando su nombre, no estando aquí solamente por estar, como una figura, cumpliendo un requisito religioso o familiar o conveniente, para salir de aquí y seguir llevando una vida como si no conociéramos al Señor, como si no nos importara o no creyéramos suficientemente que Jesucristo es Dios. ¿Qué más buscamos?
Tenemos que aplicar esto en nuestras vidas, o de nada nos serviría. Quiero que lea conmigo lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 15. En la primera carta, versículos 13 al 15, dice: porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Él le está diciendo esto a los que no creían en la resurrección. Y a veces es lógico entender por qué a muchos les cuesta creer que un día van a resucitar de entre los muertos. A muchos les cuesta creer que viene un juicio. A muchos les cuesta creer que el Señor va a venir pronto por su iglesia y que va a venir también por segunda vez. A muchos les cuesta creer en eso, porque les cuesta creer en la resurrección de los muertos. Y dice Pablo: pues si a ustedes les cuesta creer, entonces para ustedes Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Perdónenme, hermanos, lo que les voy a decir. Amigo que me escucha, pero si usted no cree que Cristo resucitó, usted está perdiendo el tiempo aquí. Su fe es vana como su vida. Vana completamente. No tiene sentido que esté aquí. A no ser que Dios lo haya traído a usted para creer hoy y se arrepienta genuinamente en su corazón de sus pecados y decida seguir a Cristo. Sería la única razón por la que vale la pena estar hoy acá. Arrepiéntase de todo su corazón si usted no ha creído en la resurrección de Cristo. Porque si usted no cree en este hecho maravilloso, real, usted no tiene salvación. Su fe es vana. Usted está perdiendo el tiempo acá. Vaya, siga en sus cosas, siga en su pecado, siga en su libertinaje, siga en su obstinación, en su propia manera de pensar, siga llevando la vida a su manera. Porque al fin y al cabo usted no cree en Dios. Usted cree que hay un Dios que existe, pero no lo conoce, ni le interesa conocerlo. Y con tantas pruebas como las que le he dado hoy, si es que hasta hoy viene, creo que es suficiente para que decida creer. Y creer es mucho más que un sentir. Creer es una decisión. Creer es algo objetivo, en lo que usted determina qué está haciendo con su vida y qué va a hacer de ahora en adelante con su vida. ¿La va a entregar a Cristo? Eso depende. Dice el versículo 15: y somos hallados falsos testigos de Dios. Si Cristo no resucitó, seríamos falsos testigos, falsos profetas. Yo sería un falso predicador acá, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Yo les estoy diciendo a ustedes mentiras si Cristo no resucitó. Pero si Cristo resucitó, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, le estoy diciendo la verdad, que si usted no se arrepiente hoy de sus pecados, en sus pecados morirá. Que así como existe el cielo, existe el infierno. Y como hay un Salvador, no olvidemos que el Salvador representa lo contrario a la condenación de la cual nos quiere salvar. Porque si no hay condenación, no se necesita un Salvador. Si no hay castigo eterno, no se necesita una vida eterna. No se necesita un Salvador eterno, no se necesita nada. Si el infierno no existe, ¿para qué un Salvador? Si nadie va a ir allá. Si no hay un castigo cruel, terrible, espantoso, eterno, ¿para qué necesitamos que un Salvador venga a morir de la manera como nuestro Señor Jesucristo murió? ¿Para qué lo necesitamos? Pero es real. La realidad es que hay un juicio eterno, la realidad es que hay un castigo eterno, porque hay una realidad que ha enviado a todos los hombres al juicio y al castigo eterno, y es el pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por esa razón necesitamos al Salvador. Entonces, pensemos si estamos creyendo genuinamente. Hoy no podemos reunirnos por reunirnos normalmente. Tiene que tener un propósito este día maravilloso y el tema que estamos hablando. Si Jesucristo no resucitó, dice Pablo,
de entre los muertos, vana es nuestra fe y vana es la predicación. Versículos 55 en adelante. Dice Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dios venció en Jesús la muerte y nos da la vida. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por lo tanto, creer en Él no es en vano. Si usted cree en un santo, como muchos vi en esta semana, incluso unos que se quemaron porque por ahí le prendieron una imagen, una vela a una imagen, la llevaban en alto y se les movió y se prendió. Y muchos se metieron a quemarse por apagarle el fuego a la virgencita o al santo que llevaban. Yo ni me di cuenta qué santo iba ahí. Un santo de los hombres. Una santa era. Bueno. Ayer escuché una familia que iba por enfrente de la casa. Y salí y preciso me fui cerca de ellos. E iban diciendo, venían de tal vez una reunión religiosa de su fe, de su credo. Y venían diciendo, ay, tan hermosa que se ve la virgencita ahí. Me encantó cómo le hicieron esa nariz de bonita. Quedó tan linda. Esa ropa que le pintaron, ese azul, tan linda. O sea, y hablaban como hablando del Señor. Yo decía, Dios mío bendito. Y muchos no se expresan así de su verdadero Dios. Pero mire cómo de una imagen. Y eso es vano. Ay, es San Cochito, tan lindo, tan hermoso. Pero nosotros tenemos que creer en Cristo, y creer en Cristo no es en vano. Servirle a Él no será en vano, dice Pablo. No nos cansemos de servirle a Él, no será en vano. Acordémonos claramente de un ejemplo de lo que es creer en vano. Vaya conmigo a Juan, capítulo 11. Vamos a ver lo que es creer en vano, para que alguno de ustedes se identifique con este caso. Versículo 17 de Juan capítulo 11. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta dijo: yo sé que resucitará en la resurrección y en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esa es la gran pregunta que Dios nos hace hoy a todos. Todo aquel que cree en mí no morirá, sino que vivirá eternamente. Dice: ¿crees esto? Le dijo: sí, Señor. Hasta ahí parece que hizo una declaración y una confesión de fe.
Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Veamos ahora el versículo 39. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Mire lo que es creer en vano. Esta mujer creyó mientras le estaban hablando, mientras el Señor le estaba diciendo, y ella le llevó la corriente, como muchos hoy me pueden estar llevando la corriente a mí. Y pueden estar diciendo: sí, creo. Y muchos pueden llorar hoy y decir: sí, me arrepiento, creo. Pero si no pasan más que unas lágrimas, si no van a ser más que unas palabras y un sentimiento emocional, de nada sirve. Esta mujer, después de haberle dicho al Señor que sí creía que Jesucristo era el Hijo de Dios, aún así estaba dudando de su poder. Por eso el Señor le dijo una vez: oiga, ¿no le dije que sí creía? Y me dijo que sí. ¿Cuántos acá, mientras estoy predicando, yo no sé si es por el sueño que están haciendo así, o es que están diciendo que sí, amén, amén, o están contando ovejas? Pero hay muchos que simplemente me están llevando la corriente. Yo les digo una cosa: ¿quién pierde? Dios no deja de ser Dios. Yo estoy en nombre del Señor Jesucristo predicando su palabra. Y usted es responsable de lo que está oyendo. Y a Dios le dará cuentas de lo que cree o lo que no cree. Si usted rechaza o acepta el Evangelio, es su responsabilidad delante de Dios. Si usted cree que me engaña a mí o engaña a los que están aquí alrededor suyo, bien puede hacerlo. Pero usted es el único que pierde. Recuerde lo que dice Santiago: el que no es hacedor de la palabra, sino solo un oidor, se engaña a sí mismo. Pobre iluso el que está aquí solamente de apariencia. Pobre iluso el que está aquí solamente por conveniencia. Qué triste y qué lamentable las personas que vienen a la iglesia solo por concederle el deseo a alguien más, o porque vienen detrás de algún objetivo, o porque vienen solamente a aquietar sus conciencias en un día como hoy, porque no tienen nada más que hacer, porque están acostumbrados, pero realmente no vienen con fe y no están creyendo en el Evangelio de Cristo. Qué triste por aquellos. Pero qué bueno y qué bienaventurados, dice el Señor, los que sin ver creyeron. Entonces tenemos nosotros que creer si tendremos resurrección o no. Primera a los Corintios, una vez más, en el capítulo 15, el versículo 20 en adelante, dice el apóstol Pablo: mas ahora Cristo ha resucitado. Él está diciendo: si no resucitó, ya hablamos del tema, pero Cristo sí ha resucitado de los muertos. Dice: Él es el primero de los que mueren en el Señor, primicias de los que durmieron es hecho. Él es el primero que resucita de entre los muertos para no morir jamás. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Algunos dirán: o sea que sí ha habido otras resurrecciones, como la de Lázaro. Él resucitó, el Señor lo levantó de entre los muertos, pero este hombre volvió a morir. Él lo revivió. Ahí hay un error de traducción, porque no es resucitar, sino revivir. Estaba muerto, el Señor lo revivió, pero resucitar, en la condición que está hablando el apóstol Pablo, es envolver nuevamente en un cuerpo glorificado, en un cuerpo no corruptible, y este cuerpo no volverá a morir jamás. Será eterno. Pero quiero decirles algo: recuerde que la Escritura nos enseña que hay 2 resurrecciones. La primera, después de Cristo, ¿no? La primera dice acá: en su venida. En su segunda venida, todos resucitarán. Pablo dice: no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Habrá una resurrección de los muertos,
en cuerpos glorificados, y los que no estén muertos, en el momento en que el Señor Jesucristo viene por su iglesia, tomarán un cuerpo incorruptible. Se irán con el Señor, pero luego habrá un día de una segunda resurrección, y es de los muertos sin Cristo. La resurrección de todos los que mueren en incredulidad. Y esos también van a tomar un cuerpo incorruptible. Ese cuerpo tampoco va a perecer, no va a ser aniquilado. Y en cuerpo y alma, como dice Mateo 10:28, no tengas temor del que puede matar tu cuerpo, mas no tu alma. Ten temor de aquel que en cuerpo y alma te puede enviar al infierno. Hay muchos que van a ser enviados en cuerpo y alma literalmente al infierno por incredulidad. Así de que la resurrección es para todos. Pero bienaventurados los que tienen la primera resurrección, porque ellos realmente estarán con el Señor. Lamentable por los que no crean. ¿Y cuánto tiempo tiene usted para creer a partir de este momento? El día de su muerte, el instante de su muerte. ¿Cuándo es ese momento? Puede ser hoy, puede ser en este lugar. Así de que esté a cuentas con Dios. ¿Y cómo será esto? El versículo 51 al 55 lo dice Pablo. Y lo leí en una traducción un poco más clara, permítame, se lo voy a citar. Pero primeramente, revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final, pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre, y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados, pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. Amén. Hay resurrección. Al que le cuesta creer que Cristo resucitó, no va a resucitar con Cristo. Va a resucitar sin Cristo. Pero debemos tomar una decisión. Y en los primeros 2 versículos de esta carta, Pablo está diciendo: además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Es lo que les vengo diciendo. Muchos están en este lugar y están oyendo, pero no están creyendo. Están creyendo en vano. Pero dice acá: por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Retener la palabra es creerla, es guardarla y es ponerla por obra. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Mis amados, de parte del Señor les digo que no tenemos por tiempo más oportunidad hoy de darles pruebas de la resurrección, pero creo que han sido suficientes por la voluntad de Dios y por su gracia para que usted pueda creer que realmente Jesucristo no es cualquiera. Y Pablo dice lo siguiente cuando le escribe a los romanos en el capítulo 10, a partir del versículo 8. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás
salvo. De lo contrario, no. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Cómo va a terminar el que no cree en el Señor? Avergonzado. No va a poder levantar su cabeza al día del juicio. Va a terminar en vergüenza porque su obstinación, su orgullo, su soberbia, su arrogancia, su ideología personal va a ser tirada por tierra. Va a ser vencido en el juicio. Va a ser destruido. Todo argumento va a ser desechado. Y van a terminar en vergüenza. Ninguno que se levanta contra el Señor termina bien. No hay uno solo que entre al cielo sin Jesucristo. No lo hay. En ningún otro hay salvación, porque solo hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el único camino, la verdad y la vida. Porque Él es el único que murió en la cruz por nuestros pecados. Porque Él es el único que resucitó de entre los muertos, venciendo el pecado y venciendo la muerte. No hay otro que haya hecho tal cosa. Ese Jesús que muchos de una forma religiosa lo muestran y de una forma fantasiosa lo siguen, es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero los que creemos en Él verdaderamente como lo que Él es, Dios, hombre, tenemos salvación y vida eterna. Y si creemos en Él, debemos vivir como Él vivió, andar como Él anduvo. Por eso dice aquí, porque con el corazón se cree para justicia. ¿Qué es esto? Arrepentimiento. Si usted cree en su corazón que el Espíritu de Dios le ha convencido que hay un día, una justicia como la que Dios hizo en su Hijo por causa de nuestros pecados, allí satisfizo todas sus demandas por el pecado, en el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Así también un día hará justicia, un justo juicio para todos los que no crean en ese sacrificio que Él hizo por nosotros al entregar a su único Hijo en la cruz. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto es fe. Usted y yo debemos tener arrepentimiento para con Dios y fe para con el Señor Jesucristo. Y que no sea solamente un sentir, como lo dije hace un tiempo, no solamente una emoción, debe ser una convicción, debe ser una decisión. Yo me arrepiento genuinamente de mis pecados, le entrego mi vida completamente al Señor y decido vivir a la manera de Él, conforme me dejó escrito en su palabra. Eso es creer para justicia y confesar con nuestras bocas para salvación. Entonces, nuestro Señor Jesucristo no es un mártir, ya queda más que claro, ¿cierto? No es un mártir. No fue asesinado no fue un homicidio, no fue un accidente, no fue un suicidio. Había un propósito, había un plan. Y Él no es un mártir realmente, Él es el Dios todopoderoso. Ese Jesús que murió en la cruz es el Dios todopoderoso, digno de nuestra absoluta confianza. Él es digno de confianza. Si Él resucitó de entre los muertos, ¿por qué no le entregamos nuestras vidas? Porque usted cree que puede mejor a su manera, usted cree que tiene más clara la vida que aquel que se la dio y aquel que volvió a morir para darle una segunda oportunidad después de tener perdida la vida. Debemos confiar, y confiar es entregarnos a Él, y Él es digno de absoluta adoración. ¿Y qué es adoración? Que temamos al Dios de la gloria. Porque ese Dios que murió por nosotros en la cruz, un día en el gran juicio va a decirles a algunos: bienvenido, buen siervo y fiel, por cuanto en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. A otros les va a decir: malditos,
al fuego eterno, creado para el diablo y sus ángeles. ¿Qué quiere escuchar usted el día del juicio? ¿Qué palabras quiere usted escuchar de Dios hacia su vida? La decisión es personal. El Señor dice en su palabra que nos da la oportunidad de escoger. Él dice: yo pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge tú la vida para que vivas tú y tu descendencia contigo. Es una decisión que debemos tomar para que nuestras vidas, así como la de los discípulos del Señor, fueron transformadas para siempre después de la resurrección, que después de hoy, si no ha sido desde antes, que a partir de hoy sus vidas nunca vuelvan a ser las mismas. Que usted crea fielmente en el Señor Jesús como el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Vamos a orar.